Bienvenidos. En la mañana les comentaba una historia de cuando yo era niño y les decía que no sé si ustedes recuerden antes cómo eran las televisiones. Eran unas cajas que parecían lavadoras, tenían una pantalla que era a blanco y negro. ¿A quiénes de ustedes les tocó ver películas a blanco y negro? Todos ustedes sí se sabían las últimas alabanzas, ¿verdad? Estaban acá entrados. Todos aquellos que nos levantamos y nos duele la espalda, la rodilla, esa generación crecimos con la televisión abierta. Y les comentaba que cuando estábamos en algún evento importante, por ejemplo algún mundial, ¿recuerdan México 86? Cuartos de final, México contra Alemania, penales, y estaba toda la familia reunida para ver la televisión y de repente se iba la señal y decían: alguien rápido que se suba a la azotea a mover la antena. Y ahí iba el tributo. Yo tenía 10 años, ¿a quién creen que volteaban a ver? Y ahí voy para la azotea. Y al que le tocaba esa responsabilidad, esa gran responsabilidad, tenía que mover un tubo porque la antena de la televisión estaba como a 3 o 4 metros de altura del techo y bajaba un cable. Entonces lo movía y ahí se escuchaba a alguien que le decía: hey, ahí ya, no te muevas. Y ya se veía bien. En el mejor de los casos, la señal se quedaba allí y ya te podías bajar. Pero si estaba haciendo aire o lloviendito, o sea, el tributo tenía que permanecer ahí porque se iba la señal. ¿Y sabe qué? Alguien tenía que hacerlo. Dígale a la persona que tiene a un lado: alguien tiene que hacerlo. Alguien en ocasiones tiene que sacrificarse por los demás. Alguien tiene que ponerse en medio de algo que está pasando para que los demás no salgan lastimados. O como en un caso como este, tiene que hacer algo extra o diferente para que los demás puedan disfrutar de algo. Y sabe, hay un pasaje en la Biblia que para los que seguimos el TCD, que es el devocional diario, pero aparte es el material que usamos para los grupos de conexión. En el mes de mayo vimos el libro de Números y menciona parte del peregrinar por el desierto del pueblo de Israel. Y quiero que más bien le voy a leer, quiero que me acompañe con sus oídos. Yo voy a leer el capítulo 16 de Números. Voy a saltear algunos versículos, pero quiero que me escuche. Dice así: cierto día, Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Cuando Moisés oyó esto, cayó rostro en tierra. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron: rehusamos presentarnos delante de ti. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluye la leche y la miel, para matarnos aquí en este desierto? Y que además ahora nos trates como súbditos. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor: no acepte sus ofrendas de grano. Yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: aléjense de todas estas personas para que yo pueda destruirlas en el acto. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron: oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca?
Y el Señor le dijo a Moisés: entonces dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Así que Moisés se levantó y fue a toda prisa hasta las carpas de Datán y Abiram, seguido por los ancianos de Israel. Rápido, le dijo a la gente, aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias. De lo contrario, serán destruidos por el pecado de ellos. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Toda la gente que los rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a 250 hombres que ofrecían incienso. Y eso pasó un día. Al otro día dice: sin embargo, tan pronto como a la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón diciendo: ustedes mataron al pueblo del Señor. Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube que lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron frente al tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés: aléjate de toda esta gente para que yo la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrégale incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y detuvo la plaga. Aún así, 14,700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré. Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés a la entrada del tabernáculo. Quiero que me acompañe a hacer una oración, pero quiero pedirle un favor. Hagamos esta oración en plural. Que el Señor nos hable, que el Señor abra nuestro corazón. ¿Me ayuda? Señor, en esta tarde te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos instruya y nos hable, Señor, para saber qué hacer. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo irrumpa en este lugar, tome el control y nos haga entender lo que tú quieres hablarnos. Señor, úsanos en esta tarde para transmitir tu palabra y para recibirla. Como esa antena, Señor, que debe estar bien derechita para recibir la señal, que así sea nuestra mente y nuestro corazón para entender lo que quieres decirnos en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabe de que a veces cuando estamos en situaciones complejas perdemos la visión, se nos pone borrosa la visión? Y creo que esto pasó con el pueblo de Dios. Y aquí hay tres acciones muy importantes. Dos de ellas tienen que ver con la crítica, la murmuración, la queja y cómo reaccionaron las personas que la recibieron y cómo, en contraste a lo que ellos hacen, ellos reaccionan. Y otra acción al final de cómo el sacerdote Aarón se pone entre la plaga
en otras versiones dice mortandad y entre el pueblo. Entonces yo hoy quiero hablarle de la opción de cambiar la queja, la murmuración, la crítica por intercesión. Y la forma en la que lo vamos a ver es a través de los ojos de Moisés y de Aarón, en algún punto también de Josué. Pero quiero comentarle algunas cosas. Creo que uno de los puntos muy importantes es que en lugar de criticar y quejarnos, debemos orar por nuestros líderes. Debemos interceder por ellos. Esta acción que hacen Coré, Datán y Abiram fue señalar y criticar con puras mentiras. Ellos empezaron a decir que era Egipto donde fluía la leche y la miel y que los habían sacado de allí. Y el argumento era que si Dios los había sacado a todos y los había justificado a todos, entonces ¿por qué ellos no podían ofrecer incienso o por qué ellos no podían hacer funciones como lo hacían los otros sacerdotes? Sabe de que cuando pasó esto, y en muchas ocasiones cuando hay críticas o murmuraciones, nosotros luego reclamamos también. Ah, sí, ¿y tú qué? Pero tú estás peor. Sí, pero pues mira, a mí me dijo, a ver, ¿a ti se te apareció la zarza? Imagínese a Moisés reclamándole a los otros. ¿Cuál fue la actitud que tuvieron Moisés y Aarón? Dice que cayeron rostro en tierra. En lugar de reclamarles a los que los estaban acusando, en lugar de confrontarlos, fueron al Señor y cayeron rostro en tierra. Tuvieron una actitud humilde para decir: Señor, mira, es mentira eso que están diciendo, y aparte ni siquiera un burrito les he agarrado, porque ellos decían que los trataban como súbditos, como si no hubieran salido de Egipto. Entonces, ¿por qué no cambiamos la queja, la crítica, la murmuración por intercesión? Cuando estos hombres hicieron esto, lo que hizo Moisés y Aarón fue hablar con Dios y pedir perdón y misericordia para todo el pueblo. Le dice a Dios: Señor, tú que le das de comer a toda tu creación, ¿te vas a enojar porque solo uno pecó contra ti? Y entonces Dios le dice: tienes razón. Dice: ve y dile al pueblo que se aleje de todos ellos, porque los voy a consumir. Y entonces Moisés les dice: aléjense de estos hombres, porque Dios los va a consumir. Y es entonces cuando la tierra abre su boca, se los traga, y es cuando el fuego consume a los que están con él. Yo no sé si haya usted usado la expresión trágame tierra y escúpeme en Cancún. ¿La ha escuchado? Bueno, yo le recomiendo que no la use, porque ¿qué tal si se queda a la mitad? Como los rebeldes, como estos de la rebelión. Yo creo que en lugar de quejarnos, hay que interceder. Hay que poner nuestro rostro en la tierra, que es hincarnos, que es postrarnos delante de Dios e interceder por nuestros líderes. La carga que hay en ellos es grande, pero sabe, a veces no lo percibimos de esa manera. ¿Por qué? Porque a veces desde otra perspectiva nosotros solamente vemos lo que está mal. Nosotros solamente vemos los detalles erróneos y no vemos todo lo que Dios está haciendo a través de ellos. Entonces intercedamos por nuestros líderes, por aquellos guías a los que Dios ha designado y ha encargado una responsabilidad. Yo en este momento quiero pedirle a los líderes de grupo de conexión que se pongan de pie, a nuestro pastor, por favor, a los encargados de algún ministerio, por favor, pónganse de pie. Y quiero que la congregación me ayude a orar por ellos. Extienda su mano, por favor, hacia ellos.
y haga una oración, interceda, pida sabiduría, pida gracia, pida entendimiento, pida que el Señor hable claramente a sus vidas para que ellos puedan guiar, en este caso, a la congregación. Señor, gracias por la vida de nuestros pastores. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los líderes de ministerio. Gracias, Señor, por cada consejero, cada líder de grupo de conexión. Padre, te pedimos que en medio de situaciones personales que cada uno tenemos, tu presencia se pueda hacer presente en nuestras vidas. Señor, que ante la crítica, la murmuración y la queja podamos, Señor, nosotros ir adelante de ti y, Señor, exponer la situación para que tú actúes, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya a todos, y cuando esté la queja a punto de salir, salga mejor intercesión y salga oración para interceder por nuestros líderes, por la gente, Señor, que tú has designado. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que actúes en favor de ellos, en tu nombre, Jesús. Amén. Tomen su lugar. Muchas gracias. Entonces, en lugar de la queja, debemos de interceder. Pero ¿sabe qué? ¿Qué creen que pasó al otro día? Dice el versículo 41: sin embargo, tan pronto como a la mañana siguiente, miren, todavía no se enfriaban los cuerpos que habían sido consumados por el fuego, consumidos. Habían quedado término 3/4. No, habían quedado bien cocidos. Todavía estaban humeando. Usted pasaba por donde se había tragado la tierra a los de la rebelión, le hacía así, todavía estaba blandita. ¿Y qué cree? Ya habían comenzado a quejarse y a murmurar nuevamente. Y en este caso, cuando Moisés se enfrenta a ellos, y también anteriormente, les mandó llamar, les dijo, bueno, vengan, o sea, si hay alguna situación, pues vamos a verlo, a platicarlo, o vamos a dejar que Dios decida. Y por ahí hace una serie de cosas donde Dios revela su voluntad, y el liderazgo estaba sobre Moisés y Aarón. Pero la gente dijo, no, rehusamos presentarnos delante de ti. Incluso dice que algunos salieron de su carpa y se pusieron de pie. Una actitud soberbia, egoísta, de vanidad. Y lo peor del caso es que no estaban solos. Dice que junto con sus esposas, sus hijos, sus seguidores y todas sus posesiones, estaban con una actitud rebelde. Y de nuevo, Moisés y Aarón caen rostro en tierra. En este capítulo se nombra 3 veces que Moisés y Aarón caen rostro en tierra. Me llama la atención porque es en el capítulo en el que más hacen esto. Si no es que en el único, no recuerdo. Pero ante cualquier situación que pasa contra el liderazgo o contra su propia vida, ellos buscan al Señor. Mire, postrarse no es una señal de humillarme a mí mismo, sino es una señal de decir, esta situación es tan grande que necesito tu intervención. Y es cosa extraña porque Moisés había cruzado el Mar Rojo con el pueblo, Moisés había enfrentado a Faraón, pero le dolió mucho la queja y la murmuración del pueblo, porque ¿cómo es posible a quienes él, por orden del Señor, ha estado guiando y ayudando, cómo es que ellos son los que murmuraron contra él? Yo me imagino que ha de haber sido muy fuerte y muy doloroso, pero entonces se postró y le pidió al Señor que intercediera. Y esto también se ve muy interesante porque sabe que el servicio echa fuera a la queja, porque había otras personas cerca de Moisés y de Aarón. Uno de ellos era Josué. Josué era servidor de Moisés. Josué había experimentado todos los favores y milagros del Señor.
y en la boca de Josué no hubo queja. Al contrario, en el siguiente libro o posteriormente en Josué, él hace una declaración. Ya cuando sucede a Moisés en el liderazgo, Josué expresa lo siguiente y le dice al pueblo, dice: no sé ustedes, si quieran servir a los dioses que sirvieron nuestros antepasados en Egipto, o no sé si quieran servir a los dioses de la tierra en la cual habitamos. Dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la actitud. Creo que en segundo lugar debemos interceder por nuestra familia. Mire, hay cosas que están pasando actualmente que tiene uno que estar listo para que no lleguen tocando a nuestras puertas. Hay situaciones en la ciudad, en las escuelas, en las propias familias tremendas que están sucediendo, que nosotros debemos estar rostro en tierra intercediendo para que eso no llegue a nuestras esposas, a nuestros hijos, a los que están con nosotros. Creo que esta actitud soberbia de los rebeldes es incorrecta. Por eso es que nosotros, contrario a ello o en contraste, debemos interceder por nuestras familias. Hombres, somos los responsables de todo lo que entra a nuestro hogar, a nuestra casa. Nosotros debemos estar pendientes de lo que ven, de lo que llega, de la información que ven nuestros hijos. Nosotros debemos estar intercediendo, estar de rodillas, clamando, reconociendo: Señor, no puedo con esto, no sé qué voy a hacer cuando esto toque la puerta de mi casa, o al contrario, en el nombre de Jesús no llega a la puerta de mi casa. Entonces, estas actitudes, tanto de algunos líderes de la murmuración, o en este caso de aquellos que guiaron sus familias a la boca de la tierra, contraste con Josué, que se encarga de que su casa, su familia sirvan al Señor. Es la actitud que debemos de tener: interceder por nuestros líderes, interceder por nuestras familias. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Hagamos una oración. Pida, jóvenes, adolescentes, pidan por sus padres. Padres, pidan por sus hijos. Señor, en esta tarde nosotros reconocemos, Señor, que somos insuficientes sin ti. Declaramos, Señor, que te necesitamos en nuestras familias, que te necesitamos en nuestros matrimonios, que te necesitamos en nuestros hijos, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Hay situaciones que no podemos con ellas. Reconocemos en una actitud, Señor, humilde, que solo tú puedes intervenir y solo tú, Señor, puedes salvarnos de la mortandad, de la plaga que está llegando, Señor, a nuestros hogares. Sálvanos, Señor, y ahora a nosotros despiértanos, levanta un espíritu de liderazgo como el de Josué. En el nombre de Jesús, amén. Estas dos fueron actitudes de las personas que contrastan, pero ahora quiero que veamos lo que sí debemos hacer, la actitud que sí debemos tener. Pero antes quiero comentarle algo acerca de la situación que estaban viviendo el pueblo de Israel. Yo los entiendo, entiendo a la gente que se empezó a quejar, entiendo a la gente que empezó a murmurar, porque ¿sabe qué? El desierto transforma a las personas. El desierto distorsiona la visión. Mire, en este proceso o en este peregrinar hay tres territorios, se nombran tres territorios que tienen que ver con tres etapas de nuestra vida espiritual. El primero es Egipto, que representa la opresión. El segundo es el desierto, que representa la preparación. Y el tercero es Canaán, la tierra prometida, que representa el propósito. En Egipto no tenía nada el pueblo de Israel, eran esclavos, no poseían nada. En el desierto todo fue entregado por Dios. Dios les dio todo. Dios les dio de comer, Dios les dio de beber, Dios guardó sus ropas, todo. Y en la tierra prometida nosotros tenemos que luchar y pelear por las promesas que Dios nos ha dado. A veces nosotros pensamos
que entrar a la tierra prometida es venir a la iglesia, conocer al Señor, experimentar su salvación y entonces decir, ahora sí, me siento salvo, ahora sí me recuesto en el sofá de mi casa, me pongo una cobijita y esperar a que el Señor venga. No, dígale a la persona que tiene a un lado, dígale, no mi compa, no se crea, no mi hermano, no es así. De hecho, el desierto, que es la preparación, nos prepara para que antes de conquistar la tierra prometida podamos vencer a los gigantes, podamos atravesar los ríos caudalosos, podamos derribar murallas y conquistar a los pueblos enemigos que han poseído la tierra que nos corresponde. Aquí es cuando nosotros empezamos a exigir lo que Dios nos ha dado. ¿Y sabe qué? Le digo que entiendo lo que estaban viviendo el pueblo de Israel, porque en el desierto, en esta parte donde a veces nos encontramos en etapas de nuestra vida que no entendemos muy bien, ¿cómo, Señor? Me sacaste del pecado que representa Egipto, me sacaste de esta opresión y ahora me traes a un lugar en donde no entiendo lo que pasa. Hay tantas pruebas, hay tantas luchas, mi matrimonio no se establece, tengo situaciones con mis hijos, en mi trabajo, en la economía, en esta parte que está pasando. En el desierto, ¿sabe qué? Hay espejismos. En el desierto sucede como en las películas, cuando va un personaje en el desierto y que de repente ya no puede, va arrastrándose y a lo lejos ve como un oasis, ve unas palmeritas y una laguna, y entonces él corre, toma agua en sus manos, la bebe y cuando abre los ojos lo que tiene en la boca es arena. ¿Sabe qué? Había confusión en el pueblo de Israel y a veces hay confusión en nuestra vida porque no entendemos por qué el Señor nos está pasando por esto, cuando esto es una academia, es una escuela, es un instituto que nos prepara para conquistar la tierra que Dios tiene para nosotros. En tu matrimonio Dios te está preparando para conquistarlo. Acá en Egipto estábamos totalmente a la merced de Egipto. En el desierto, en esta preparación, vamos a un lugar donde Dios quiere establecernos y usarnos. Canaán, la tierra prometida, Dios quiere usar toda la experiencia que has obtenido en esta parte para establecerte, pero también para usarte. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú vuelvas al desierto y veas a una pareja, a un matrimonio que está en una situación complicada, tú le digas, no, espérate, acá vas a ver cómo Dios va a obrar en tu vida. Pero estando en el desierto, ¿qué es lo que le pasó a los israelitas? Le dijeron, ¿sabes qué? Tú nos sacaste de Egipto donde fluye la leche y la miel. Pensaban que Egipto era donde fluía la leche y la miel. Y sí, ¿por qué? Porque lo único que entendían ellos, mire, uno no puede extrañar lo que no conoce. Yo no puedo extrañar París, nunca he estado en París, no la puedo extrañar. Los israelitas conocían Egipto, allí habían nacido, allí nacieron sus padres, allí se habían casado, allí tuvieron hijos, ahí comían tal vez cebollas, rábanos, pero esa era la historia que ellos conocían y muchos de ellos dijeron, ¿esto es lo que Dios tiene para nosotros? Egipto, la opresión, la esclavitud, es el lugar donde fluye la leche y la miel. Sí, fluye la leche y miel para los egipcios, pero no para los israelitas. Muchos en el desierto dijeron, no, pues como nosotros tal vez podemos decir, yo creo que esto es todo lo que Dios tiene para mí. Pues sí voy a la iglesia, pero pues mi matrimonio está en desecho, mis hijos no me hacen caso, debo en todos lados, tengo problemas en el trabajo, yo creo que eso es todo. No, hay una tierra prometida, porque en capítulos anteriores Dios les dice, los voy a llevar a una tierra ancha, espaciosa, donde fluye la leche y la miel, y es Canaán. O sea, les especifica dónde es, pero ellos, con su distorsión de la visión, ellos pensaban que era hacia atrás. Imagínense, el proyecto era así y ellos estaban volteando. O sea, ellos querían regresar a donde Dios los había sacado,
porque no tenían la capacidad de ver lo que estaba en el futuro. Yo le pregunto, ¿qué no estamos viendo en nuestra vida? No somos capaces de ver una libertad financiera, una sanidad de nuestro corazón, de nuestra mente, una libertad de nuestras emociones, un matrimonio sano, lleno, pleno, unos hijos que sirvan al Señor. No somos capaces de verlo. ¿Sabe qué? Hay un ejemplo muy claro. El pueblo de Israel 2 veces estuvo en la frontera de Canaán. En 2 ocasiones estuvo a punto de llegar a la tierra prometida. En la primera fue a los 2 años. Solo 2 años de Egipto a Canaán. Pero aquí en esta parte fue cuando enviaron a los espías. Y entonces, esto es algo bien interesante, porque de los 12 espías, 10 regresan con muy malas noticias. Dicen, no se va a hacer, no se va a armar, son gigantes, nos ven a nosotros como langostas, nos van a pisotear, no se puede. Y solo 2 dijeron, sí se puede. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Bueno, Josué, hay un antecedente muy interesante. Dice que Josué tenía otro espíritu, porque pasaba todo el tiempo en el tabernáculo. El tabernáculo representa la presencia de Dios. Dice, Josué no se alejaba del tabernáculo. Josué no se alejaba de la presencia del Señor. Mire, Josué conquistó la tierra prometida desde el desierto. Josué ya tenía la visión. Mire, si en la tierra prometida, si en Canaán hubiera, aparte de gigantes, hubiera habido leones, tigres, plagas, Josué hubiera dicho, sí se hace, porque él ya tenía el espíritu y la mentalidad y la presencia de Dios en su vida. Y a los otros 10, que es muy interesante, que eran líderes de tribus, que su palabra tenía peso, que por eso los escucharon y dijeron, no, mejor no vamos. Si ellos hubieran entrado a Canaán, los espías, y hubieran visto pavimentadito, con lumbreritas, bien aire acondicionado en todos los lugares, aún así hubieran dicho, no se puede. Es más, si hubieran anitos en lugar de gigantes, hubieran dicho, no se puede. Porque ellos no tenían otro espíritu, no tenían otra mentalidad. El tiempo de preparación en el desierto lo tenían en otro lado. Aquí en el desierto es donde Dios te capacita para entrar a este otro lugar. Por eso es que en el desierto es complicado. Sí entiendo. Cuando tú le dices a un matrimonio, oye, sí se puede, yo estaba igual o peor que ustedes. En serio, vean hacia allá. Y les digo otra cosa, es difícil visualizar esas promesas, porque a veces uno se imagina que el camino o el trayecto del desierto, yo pensaba que era así planito, pensé que el pueblo de Israel iba así caminando, amorreos, heteos. No, el trayecto era un trayecto complicado. Había montañas, había dunas, había precipicios, había lugares de más de 400, 500 metros de voladero, donde tenía que pasar el pueblo para ir hacia donde Dios los tenía que llevar. Pero esa parte, a nosotros nos confunde y nos dice, no, Señor, es difícil ver lo que tú tienes para mí, es difícil comprender lo que tú tienes. Pero si tenemos la actitud correcta y estamos en la presencia del Señor, créame, lo vamos a lograr. Hay plenitud en los matrimonios, hay sanidad en la mente y en el corazón de las personas, hay libertad, hay plenitud en una vida en Cristo, cuando tú entiendes que tienes que luchar por lo que Él te prometió. Por último, debemos interceder por los que no conocen del Señor. Dice que Dios se enardeció. De hecho, el castigo por la rebelión fue otros 38 años en el desierto. O sea, los 40 en el desierto fueron causados por la rebelión y por la incredulidad. Y entonces Dios otra vez le dice a Moisés, ya ahora sí, ya voy a acabar con estos. Ya hazte para un lado porque ahora sí voy a acabar.
Y entonces Moisés le dice a Aarón: Aarón, córrele, pero así como vas, agarras un incensario, le pones incienso y vas y te pones entre el pueblo y lo purificas. Y entonces dice que Aarón se puso entre el pueblo. Yo no sé cómo era el incensario en aquel tiempo, pero yo me imagino que Aarón empezó así como que a ver qué pasa, ¿no? Y entonces la plaga empieza a venirse como fichas de dominó, y entonces Aarón se pone en medio y la plaga y la mortandad se detiene y el pueblo se purifica y se salva. ¿Sabe qué? Aarón representa el primer sumo sacerdote. Aarón ofreció incienso para purificar al pueblo. Jesús es el máximo sumo sacerdote. No ofreció incienso, se ofreció a sí mismo. Y dijo: ¿sabes qué? Esta muerte, este pecado del mundo hasta aquí llega. Y de aquí para acá, todos los que entendemos que en Cristo es la salvación, estamos purificados, somos salvados. Cristo es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. De hecho, Él es crucificado, muere, resucita, regresa al Padre e intercede perpetuamente por usted y por mí. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud que debemos de tener. Yo le pregunto: ¿ya cesó la mortandad en su vida? ¿En su familia? ¿En los que lo rodean? ¿Por quién está orando? ¿Por quién está intercediendo? ¿Quién es digno de sus oraciones? ¿O solo usted? ¿Solo usted ora por usted? Yo le dije al principio: oremos en plural, porque cuando a Jesús le preguntaron: Señor, enséñanos a orar, Jesús le dio el modelo del Padre Nuestro. ¿El modelo del Padre Nuestro está en singular o en plural? Danos, líbranos. Está en plural, porque el deseo de Dios es que intercedas no solo por ti, sino por los que están a tu alrededor. Claro que hay oraciones personales, los salmos están llenas de ellos: líbrame, sácame, Señor, de este hoyo. Pero la oración modelo que Jesús nos enseña es en plural, porque tenemos que orar no solo por nosotros, sino por los que están a nuestro alrededor. ¿En qué territorio te encuentras? ¿Todavía estás en Egipto? ¿Estás atado a la esclavitud, al pecado? ¿Todavía sientes que no hay nada en tus manos, no posees nada? ¿Estás en el desierto, confundido, no sabes qué está pasando? Yo voy a la iglesia porque creo que es bueno ir a la iglesia. ¿O estás ahora a punto de conquistar la tierra y las promesas que Dios te dijo y que Dios tiene para ti? Mire, hoy es un día especial. Hoy estamos eligiendo presidentes municipales y es una decisión muy importante. Pero la decisión más importante de su vida es dejar que Cristo entre en su corazón. Es pedirle al Espíritu Santo que tome el control de su vida y decirle: Señor, sácame de este lugar en donde estoy. No quiero estar en Egipto, no quiero estar en el desierto, quiero estar en el lugar que tú tienes para mí, para establecerme y para usarme. ¿Y sabe qué? Para nosotros la tierra prometida no es un lugar. Para nosotros la tierra prometida es una persona. Se llama Jesús. Y si el día de hoy hay alguien que necesita entrar a este lugar, necesita desesperadamente decirle: sácame de la opresión, sácame de este lugar de entrenamiento y ahora llévame. He entendido y sé que va a haber desafíos, pero si tú estás conmigo,
sé que lo podré lograr. ¿Hay alguien en esta tarde que quisiera que Jesús entrara en su corazón? Yo le voy a pedir que todos cerremos nuestros ojos. Vamos a hacer una oración. Vamos a invitar a Jesús a que venga a nuestra vida y a que nos saque de la esclavitud y del desierto. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta tarde reconozco que la queja, la crítica y la murmuración han sido parte de mi vida, pero yo decido ser un intercesor. Te pido que tu Espíritu Santo venga a mi vida. Te entrego el control de ella. Perdona todos mis pecados. Llévame al lugar que tú tienes para mí y úsame en el nombre de Jesús. Amén. Mire, esta oración puede parecer monótona, repetitiva, simple, pero a muchos de nosotros nos transformó. A muchos de nosotros, cuando la hicimos, el Señor tocó algo y entendimos que lo necesitamos a Él más que a nada, y que si lo tenemos a Él, lo tenemos a todo. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Si alguien hizo esta oración por primera vez, nos gustaría estar en contacto con usted y pedirle al Señor que lo guíe y que use a algunas de las personas de aquí para guiarlo. Por último, quiero hacer un llamado a todas aquellas personas que sientan una carga por otros. Mire, es algo bien sencillo. Es una pregunta. ¿Le duele el pecado de otros? ¿Le duele lo que están pasando los demás? Si no le duele, discúlpeme, pero hay algo mal en su corazón. Esta semana fue una semana trágica para la ciudad, trágica para algunas familias, trágica para algunos jovencitos. Una persona, un jovencito muy cercano a mí, junto con otros chicos, perdieron a un amigo porque no hubo quien contestara un mensaje que él envió diciendo el plan que tenía para dispararse con una pistola. Esto fue el jueves. Y este jovencito cercano a mí me dijo: yo el martes me senté junto a él en las canchas. ¿Por qué no vi? Estamos en el desierto confundidos, que no vemos lo que hay a nuestro alrededor. Ese jovencito en la noche envió mensajes a sus amigos. Les dijo: bro, si necesitas algo, aquí estoy. Si hay una situación en tu vida en la que pueda ayudarte, aquí estoy. Envió mensajes, envió audios, porque se preguntó: ¿cómo es posible que alguien pueda hacer esto y los demás no podamos verlo? Hay un grupo de WhatsApp en la iglesia que se llama Intercesión. El jueves tuvimos una oración increíble. Oramos por las personas que no conocen del Señor. Y en algunas ocasiones, en otros grupos, estamos buscando quien ore por algún motivo. A ver, faltan el motivo 3, 5, 7. ¿Quién ora? ¿Quién dice yo? ¿Tú? Pero este jueves
Mire, yo quería tomar algún motivo y por el Zoom no podía abrir el micrófono y me ganaron el último motivo. Pero había esa necesidad de orar. Y luego cuando oraron, cada motivo lo oraron sintiéndolo. Muchos de ellos no podían terminar las frases. Y algunos de ellos lloraron por lo que estaban orando. Sintieron ese motivo como si fuera de ellos. Yo creo que esa es la forma que tenemos que interceder. ¿Quién se va a parar en medio y va a detener la mortandad? ¿Sabe qué? Necesitamos, como Moisés y Aarón, llevar nuestro rostro a tierra y pedirle al Señor que tenga misericordia de ellos y de nosotros. El llamado es el siguiente: si alguien tiene a alguien, si ahorita el Espíritu Santo trae a tu mente el nombre de una persona, de un familiar, de un amigo, yo te pido que te pongas de pie. Vamos a interceder por ellos. Y otra cosa bien importante, Benito el domingo pasado dijo: no hables de Dios, no hables de Dios. Igual, no hables de Jesús, actúa como Jesús. No hables, actúa.